Bueno, vamos a retomar la clase, a hacer un repaso breve, muy rapidito, de un minutico de lo que vimos la clase pasada. Recuerden que estamos en el caso de secciones armadas. A ver, ¿ustedes me escuchan todavía? Sí, señor. Sí. Bueno, en el caso de secciones armadas, la idea es cumplir dos objetivos. El primer objetivo, recuerden que lo que se debe lograr en ese primer objetivo es que el material resista toda la demanda, ¿cierto? Y en ese caso, por ejemplo, en este casito del cajoncito, pues la demanda de esfuerzo cortante máxima habrá que buscarla primero en la viga, a lo largo de la viga, en el diagrama de cortante, y una vez detecto la fuerza cortante, detecto la dirección, si va hacia abajo, si va hacia arriba, pues ahora a nivel seccional debo determinar en qué nivel Y es que están ocurriendo los máximos esfuerzos cortantes. Y justo en este ejemplo específico, pues los máximos esfuerzos cortantes ocurren en el eje neutro. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos toca hacer allí? Pues en ese caso, la tarea que tenemos nosotros es usar la ecuación de Jouraki-Collignon, que es esta que está acá, eh, y cortante ya lo tenemos, la inercia es la inercia centroidal, T es el ancho de la sección, el espesor de la sección es el nivel de interés, que en este caso yo les decía en la clase pasada, dos veces B, donde B es este anchito acá que tiene cada alma, ¿sí? Y Q es el primer momento del área que está por encima o por debajo del nivel de interés. Entonces, en este caso, el primer momento del área que está por encima se calcularía con la distancia entre el área que está churada por el centroide de esa área churada, la distancia entre el centroide y el centroide general. Y aquí queda claro y queda patente que si usted usa el área que está por encima o el área que está por debajo, tiene el mismo resultado, ¿sí? En este caso, por la doble simetría se garantiza eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo al seleccionar esa área churada? Recuerden que estos esfuerzos cortantes verticales también van a tener ahí una parejita que son los esfuerzos cortantes horizontales. Y esos esfuerzos cortantes horizontales son los que van a tratar de cortar, ¿sí?, horizontalmente la sección. Entonces, el área churada me está diciendo que toda esta sección que está por encima del nivel de interés va a tratar de deslizarse, ¿sí? Se está deslizando todo lo que está churado respecto de lo que no está churado. Y eso es una buena idea para que ustedes piensen en cómo seleccionar el área para calcular los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, los esfuerzos cortantes, estos horizontales que se van a desarrollar en estos planos que estoy marcando acá, pues deben ser resistidos por el material. Entonces, ese era el primer caso. ¿Qué es el segundo caso? Pues en el segundo caso ahora nos tocaba era garantizar lo mismo, pero para el pegamento. Y entonces, en el caso del pegamento, pues ya no me interesa buscar el esfuerzo cortante máximo en la sección, sino que lo que me interesa es el esfuerzo cortante máximo en donde esté el pegamento. Y como aquí habían, recuerden, uno 2 1' y 2', son cuatro niveles, pero por la simetría básicamente son dos niveles, pues yo debo buscar el esfuerzo cortante vertical en estos niveles, como con la ecuación de Jouraki-Collignon, y ya sé que ese esfuerzo cortante vertical es igual al esfuerzo cortante horizontal, que en ese caso el esfuerzo cortante horizontal es el que debería estar siendo resistido por el adhesivo, ¿sí? De nuevo, ¿qué área utilizo en cada caso para calcular ese Q? Aquí debo calcular estos esfuerzos cortantes verticales en este nivel de acá. Pues, ¿qué área uso? Pues si aquí está el pegamento, pues es el área que está por encima o el área que está por debajo, y con eso calculo ese Q en el nivel 1. En el otro caso, pues es el área que está por encima o el área que está por debajo, ¿sí?, del nivel de interés, y toda esa área, de nuevo, distancia entre el centroide de esa área y el eje neutro total. Acá el esquema también es muy claro porque me está diciendo que en el caso 1, todo lo que está por aquí encima del pegamento va a tratar de deslizarse respecto de la parte que está por debajo. Y aquí todo lo que está, voy a esta vez a achurarlo de abajo, todo lo que está por debajo del pegamento
va a tratar de deslizarse respecto de lo que está por encima, ¿sí? Entonces, es muy importante que detectemos qué áreas son las que, qué regiones son las que están tratando de deslizarse, porque eso nos va a ayudar mucho a seleccionar las áreas para calcular el Q. Sí, recuerden, insisto con eso, este Q en realidad es un área por una distancia. ¿Cuál área? Pues el área que se está tratando de deslizar, ¿sí? Es el área que se está tratando. ¿Cuál distancia? La distancia entre el centroide de esa área que se está tratando de deslizar y el centroide. Bien, eso en cuanto a pegamentos. Pero yo les dije en la clase pasada que por ahora una opción para el caso de pegamentos es verificar el esfuerzo cortante admisible en el pegamento. Me voy a regresar al ejemplo este ejemplo de acá. Sí, esto es lo que yo expliqué. La otra opción es verificar F. Y quiero saber si alguien hizo la lectura, ¿qué es esa F que yo escribí ahí? ¿Qué es esa F? ¿Por qué también se podría calcular la F? ¿Qué significa la F? ¿Esa sería el flujo cortante? Flujo cortante, Laura. ¿Y qué es el flujo cortante? ¿Qué es eso? Eso es agua, ¿eso qué es? ¿Qué es ese flujo? ¿Cómo me puede usted explicar el flujo cortante? ¿Qué es eso? ¿Eso es un esfuerzo? ¿Eso es una presión? ¿Qué es el flujo cortante? Pues, o sea, yo lo había entendido como pues, de las clases anteriores que se había puesto como el dibujito como si fuera un flujo de agua. O Oh, sea, lo entendí más o menos así. sí, pero en realidad con la lectura que usted hizo, no sé si allá ya, porque yo lo que les explicaba a ustedes Ah, ok, no, pues era era la muy fuerza que se conceptual. medía en la longitud, por unidad de longitud de Es la viga. exacto, es una fuerza por unidad de longitud. Ese flujo cortante, Laura, es una fuerza por unidad de longitud. Y eso es como una carga distribuida, ¿sí? Fuerza por unidad de longitud, eso es una carga distribuida. Entonces la pregunta es, ¿cómo así que una carga distribuida, profe, si aquí lo que yo veo son esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces veamos para el mismo ejemplo, para el adhesivo, veamos cómo podemos obtener esa carga distribuida, que es una carga distribuida horizontal, que es la que está tratando de cortar. Y el ejemplo es el siguiente. Suponga que yo estoy con el mismo caso de ahorita y lo que tengo acá son los esfuerzos cortantes verticales tau 2, ¿sí? Recuerden que formalmente este tau 2 sería tau XY en el nivel 2, ¿sí? ¿Cómo calculo tau 2? Ah, bueno, tau 2 es igual al cortante que hay en la sección por el Q sobre la inercia y sobre el ancho de la sección. ¿Cuál es el ancho total de la sección? Voy a escribir acá arribita. Tau 2 es igual el cortante que hay en la sección por el Q2 sobre la inercia centroidal por el ancho, a cambiarlo acá, voy a poner T2. ¿Cuál es el cortante? BY. ¿Cuál es la inercia? Se calcula. ¿Cuál es el ancho? Pues justo en esa sección, el ancho es la suma de este B más este otro B. ¿Sí? Sería 2 veces B. ¿Y cuál es Q? Pues ya dije cómo se calcula el Q, miro qué área se está deslizando, detecto esa área, la calculo y distancia entre el centroide de esa área y el centroide general. Y ese esfuerzo cortante tau 2, que aquí aparece vertical, voy a hacerle zoom, ahí se ve que el esfuerzo cortante es vertical, pues ese esfuerzo cortante también va a aparecer en la dirección horizontal. Yo creo que eso ya es claro, ¿no? Y si asumo que se perdió todo esto. Si asumo que la distancia longitudinal es bien pequeñita, que es un elemento diferencial de X, pues ese esfuerzo cortante de tau 2 va a ser constante en esa distancia longitudinal. Si ya la distancia es muy grande y el cortante va cambiando a lo largo de la viga, pues ese esfuerzo cortante va a ir cambiando. ¿Sí? Recuerden que lo que estamos haciendo es calculando los esfuerzos en una sección. Si yo me muevo a lo largo de la viga y el cortante cambia, lo digo el cortante es la fuerza cortante cambia, pues los esfuerzos cortantes también irán cambiando. Pero miren algo interesante. Voy a tomarme aquí solo las
áreas, esas planitas, que es sobre las cuales está actuando el esfuerzo cortante horizontal. ¿Sí? Ese esfuerzo cortante horizontal está actuando sobre esas áreas planas. ¿Qué pasa si yo multiplico el esfuerzo cortante por el ancho total? Pues si yo multiplico ese esfuerzo cortante por el ancho total, es decir, por este B más este B, tendría BQ sobre I por el ancho total, la inercia por el ancho total, todo eso por el ancho total, y me queda, se van estos anchos y me queda BQ sobre I. B por Q sobre I. Miremos rápidamente, hagamos un análisis dimensional de ese B. ¿Qué unidades tiene la fuerza cortante? Generales, yo no quiero que ustedes me digan Newton ni metro. ¿Qué unidades tiene? ¿Qué unidades dimensionales tiene la fuerza cortante? ¿Unidades de qué? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza cortante? Fuerza sobre longitud, No, o sea, Newton sobre milímetro. no, tampoco, Sería fuerza sobre distancia. tampoco. No estamos adivinando, estamos analizando, estamos usando la lógica ingenieril. ¿Qué dimensiones, cuáles serían las dimensiones de la fuerza cortante? Fuerza sobre área. Tampoco, eso es presión. ¿Qué aprendieron ustedes en estática? Cuando tiene una fuerza cortante, ¿qué unidades tiene esa fuerza cortante? Newton. Bueno, ese es un ejemplo. O sea, la fuerza tiene unidades de fuerza, ¿no? Eso no tiene unidades de fuerza sobre longitud ni nada. De estática, nuevamente, ¿qué unidades tiene Sería el Q? De área. No, no adivinemos, por el favor. Q, sería Acá no la somos magos, longitud no al somos cubo. adivinos. Q es longitud al cubo. Muy bien, Laura. Y de estática, ¿qué unidades tiene la inercia? Longitud a la 4. A la 4. Entonces acá esto se va y me queda fuerza sobre longitud. Entonces, noten que al independizar el esfuerzo cortante de ese ancho de la sección, lo que yo obtengo es una fuerza por unidad de longitud. De hecho, eso lo podemos ver acá también. Si yo el esfuerzo, que es una fuerza sobre área, la multiplico por un ancho, me queda unidad de fuerza por longitud. Y ese es el flujo cortante. Es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza que va viajando en la misma dirección, perdónenme, borro todo, va viajando en la misma dirección de ese esfuerzo cortante horizontal, sino que ya no es un esfuerzo, sino que lo vamos a pensar como una fuerza. Entonces, en lugar de pensar en ese esfuerzo cortante horizontal, lo vamos a ver ahora como una fuerza cortante horizontal, un flujo de fuerza cortante. Y ese flujo de fuerza cortante se denota con la letra F minúscula. Puede que ustedes en algunos textos también lo encuentren con la letra Q minúscula, ¿sí? Y eso nos da una idea de que es una fuerza por unidad de longitud. Esto aquí lo que yo estoy viendo es una fuerza por unidad de longitud. ¿Qué pasa si ese flujo ahora lo divido sobre el espesor? Pues si lo divido sobre el espesor, me quedaría el esfuerzo, que es lo que tenía antes, ¿sí? Entonces, noten que en este ejemplito, este flujo que estoy encontrando acá, yo lo que hice fue multiplicar este esfuerzo por el ancho total, por B más B, y lo que tengo es un flujo total que va en este nivel, es un flujo cortante que va a este nivel. Dividía por la mitad, pero ahí no hay material, entonces lo que hice aquí fue, pues la mitad del flujo se va por acá y la otra mitad se va por la otra pared. Y ese flujo lo está generando la carga, ¿sí? Recuerden que el esfuerzo cortante, este de acá o este de acá horizontal, lo generó esta carga. Y eso es lo que llamamos acá la demanda. La demanda, ¿sí? Lo que genera la carga, ¿sí? Esa fuerza cortante que va viajando horizontalmente está haciendo lo mismo que el esfuerzo cortante, lo está tratando de cortar la viga en dos pedazos, ¿sí? Ahí está la fuerza, el flujo cortante. Y a mí me tocaría comparar, entonces, si ya tengo la demanda,
contra el flujo admisible, el flujo de cortante admisible. ¿Cómo lo calculo? Pues ya dije acá que el flujo, de aquí se ve, el flujo es el esfuerzo, la demanda, por el ancho de la sección, el ancho que tenga la sección en el nivel de interés. Pues ese mismo concepto lo llevo acá al caso del adhesivo. El flujo admisible sería el esfuerzo cortante admisible del adhesivo por el ancho que tenga la sección. ¿Sí? Y entonces de esa manera sí puedo comparar peras con peras, porque aquí yo tengo fuerza por unidad de longitud y aquí también tengo fuerza por unidad de longitud. Entonces puedo hacer comparación de peras con peras. ¿Es claro el concepto de flujo cortante? Es un flujo horizontal que va viajando así horizontalmente y va tratando de despegar las dos secciones. ¿Es claro el concepto? ¿Sí? ¿No? Bien, listo. Entonces, ese es el concepto de flujo cortante. Voy a parar esta grabación porque ya lo que sigue, creo... Ah, bueno, ahí está. No, ahí está, pero para el caso de uniones, que es la que vamos a ver ahora, uniones con pernos, o con puntillas, o con clavos, o en general con conectores de cortante. Entonces, ¿qué es el flujo de cortante? Es una medida de fuerza por unidad de longitud. Ojo con eso. A lo largo del eje longitudinal de una viga. Eso indica que va viajando a lo largo del eje X. Es una fuerza horizontal. Este valor se obtiene de la fórmula de esfuerzo cortante. ¿Cuál fórmula? Tau XY, ¿sí? Se obtiene a partir de allí. ¿Qué es lo único que le hacemos a esa fórmula? Que la multiplicamos por el espesor. Entonces decimos que el flujo es igual a B por Q sobre I. Y se usa para determinar la fuerza cortante desarrollada en los sujetadores, los pernos, o en el pegamento también. Si uno quiere trabajar con flujo, eso está bien. Si uno quiere trabajar en el caso de pegamentos, tenemos la ventaja que lo podemos trabajar con esfuerzos o con flujo. Pero para los conectores sí nos toca trabajar con flujo y ya veremos por qué. Entonces, buscamos esa fuerza que está tratando de despegar los conectores o el pegamento, etcétera, y luego comparamos contra el flujo admisible, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, en el caso A, ¿por dónde creen ustedes que va viajando el flujo cortante que hace que se separe la viga? ¿En qué parte está viajando el flujo? ¿A qué nivel estaría el flujo cortante? ¿O en dónde nos tocaría calcular ese flujo cortante? ¿En qué nivel? Y recuerden que el flujo es igual a B por Q sobre I. ¿Cómo calcula usted el flujo aquí, en este caso? Pues la fuerza cortante, la inercia centroidal de la sección y luego el Q. La pregunta es, ¿cuál Q? ¿Sí? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos cuando calculemos el flujo. Entonces, eh, eh, eso es lo que vamos a desarrollar ahorita, pero quiero que me digan si al menos es claro el Pues concepto yo, de flujo. pues yo diría que Juan, el primer flujo cortante sería en A, que digamos es la zona que roza, ¿cómo explicarlo? Digamos, acá, esa, exacto, ese sería. Luego sí. sería en B serían los extremos. Ok, entonces aquí es donde calcularía ese flujo, ¿sí? Está bien. Sí, En B, el flujo iría por acá, tratando de sí. cortar esos pernos, ¿cierto? Y habrían dos flujos, como en el caso de ahorita. Muy bien, Juan. Y en C pues serían las otras dos zonas que también, Exacto, serían tres zonas, ¿no? Serían tres flujos. Fíjense que las flechas van entrando allá, esas flechas van en dirección X, van paralelas al eje X, medio paralelas en mi esquemita. Entonces, ese sería el flujo. Hay que visualizar una fuerza que va viajando horizontalmente y que está haciendo que una zona se separe de otra zona.
y ahí es claro, porque está churadito con un color oscuro y se llama área prima, pues lo que nos están diciendo es que el área prima se va a separar del resto de esta área, ¿sí? Y eso ya nos da una idea de cuál es el área que debo utilizar para calcular el Q. Eso es muy importante. Para calcular ese Q, debo pensar cuál es el área que se está deslizando. Entonces, con eso voy a hacer una pausa acá. Déjenme avanzar una diapositiva, sí. Porque esto de soldaduras no lo vamos a ver. Entonces, voy a hacer una pausa acá y termino de grabar